Uno de los temas recurrentes en la Biblia es el sueño. Ya desde el principio de la Biblia aparece el sueño. ¿En qué parte de la Biblia en el principio es la primera vez que aparece el sueño? En Adán. Adán fue el primero que tuvo que dormir y que el Señor lo hizo caer en un profundo sueño. Y mientras Adán dormía, dice que Dios quitó una costilla y con ella hizo a la mujer. Yo tenía un amigo que decía que la única forma que eso sucediera era que lo agarrara dormido. Pero vaya a saber uno, había tenido algunos fracasos matrimoniales este muchacho. Pero dice la Biblia, lo relata de esta manera. Y mientras leía esto me preguntaba, bueno, ¿qué habrá soñado Adán mientras Dios creaba a la primer mujer de la historia? ¿Habrá soñado con Eva? ¿Habrá soñado con alguna Eva? Un día tendremos que encontrarnos con Adán allí en el cielo y vamos a tener que preguntarle, ¿qué soñaste en esa noche en que Dios, o en ese día en que Dios hizo a la mujer? Pero si hablamos de sueños de la Biblia, no podemos olvidarnos del sueño del panadero, del sueño del copero y del sueño del faraón. Esos tres sueños llevaron a José a ser el máximo administrador del imperio egipcio y llegó a ocupar el segundo lugar más importante después de Faraón, el segundo lugar en el imperio Egipto, gracias a esos tres sueños. Otro de los sueños importantes de la Biblia podríamos decir que es el sueño del rey Nabucodonosor. Este sueño llevó a Daniel y a sus amigos a ocupar un lugar de privilegio dentro del palacio del rey. Un sueño muy difícil de poder dar su significado, porque lo que pasaba era que el rey no se acordaba lo que había soñado y pretendía que le dijeran cuál era su significado. Podríamos también mencionar el sueño de Jacob, cuando vio una escalera que iba desde la tierra al cielo y del cielo hacia la tierra, y en esa escalera circulaban ángeles que subían y bajaban. Y quizás uno de los sueños más importantes de la historia de la Biblia lo encontramos en los Evangelios, cuando Dios le reveló a José por sueños que recibiera a María y que la tomara por su mujer porque el fruto que ella tenía en su vientre era el Mesías. Y podríamos seguir con sueños importantes de la Biblia. Incluso fuera de la Biblia, es probable que entre nosotros el Señor en algún momento nos haya hablado en sueños y que nos haya mostrado cosas en sueños. Pero hoy quiero hablar de un sueño que a mí me dejó muchas enseñanzas y un sueño que quiero compartir con ustedes. Un sueño que está en la Biblia, que fue un gran sueño, pero que dejó marcadas grandes enseñanzas, por lo menos para mí. Y creo que en algún momento compartimos algo de esto, pero quiero compartirlo hoy nuevamente con ustedes. Este sueño está en segundo libro de Crónicas, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Y le pido que presten mucha atención a este sueño. Segundo de Crónicas 1, capítulo 1, versículo 1 hasta el 12. Dice la Biblia: Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios a Kiriat Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea.
Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, no pediste bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencias te son dadas. Y también te daré riquezas, y bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Había sido un gran día de adoración a Dios. En el versículo 2 dice que el rey había convocado a todo el país, había convocado a los líderes de todo el país. Y entre los que había convocado estaban los líderes militares, estaban los jueces, los jefes de gobierno que gobernaban los diferentes lugares, y hasta habían sido invitados los viejos patriarcas de las familias del pueblo de Israel. Y el versículo 6 dice que el rey ofreció 1000 holocaustos a Dios en un altar. Quizás no sean exactamente 1000, pero en la Biblia cuando se nos da el número 1000 significa muchísimo. Entonces habrán sido muchísimos holocaustos, como no se hacía habitualmente entre el pueblo de Dios. Y después que terminó aquel gran culto, donde los principales de la nación vinieron a adorar a Dios con el rey y renovaron su compromiso con Dios, después que tuvieron esa gran reunión de alabanza y de adoración a Dios, esa misma noche, Dios decide ver un poco más de lo que hay en el corazón de Salomón. Quiere ver un poco más en profundidad qué es lo que está pasando en el corazón de Salomón. Y Dios se presenta a Salomón. En el libro de Crónicas no dice que haya sido un sueño, pero si vamos al pasaje paralelo en Reyes, dice que fue en un sueño. En el libro de Crónicas dice que fue en la noche, pero Reyes dice, primero de Reyes 3:5, dice que fue en un sueño que Dios se le apareció a Salomón. Y es interesante que Dios probó el corazón de Salomón y lo probó diciéndole: pídeme lo que quieras. Dios le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice a Dios y le pide a Dios lo que realmente quiere. Señor, este pueblo es numerosísimo. No me siento del todo capacitado para gobernarlo. Te pido que me des sabiduría y ciencia para gobernar. Sabiduría y ciencia para gobernar. Sabiduría e inteligencia para gobernar a este pueblo. Sabiduría y conocimiento para guiar a tu pueblo. Y a Dios le pareció bien lo que le pidió Salomón. A Dios le agradó lo que pidió Salomón. En el versículo 10 dice: y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Primero de Reyes 3:10 es el pasaje paralelo. Ahora, ¿por qué le agradó a Dios esto que pidió Salomón? ¿Por qué a Dios le pareció bien esto que le estaba pidiendo Salomón en ese momento? Podemos deducir de lo que dice el texto que Dios esperaba que Salomón pidiera otra cosa. En el versículo 11 que leímos dice: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, ni gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días. Parecería como que Dios estaba esperando que le pidiera esto, Salomón. Ahora, yo me pregunto, bueno,
de alguna manera como que Dios se sorprendió con lo que Salomón le pidió. Y esto también me llama la atención, porque ¿se puede sorprender a Dios? ¿Podemos sorprender a Dios? ¿No sabe todas las cosas Dios? ¿No sabe lo que nosotros pensamos? Pero a Dios le agradó que Salomón pidiera esto. Y esto fue una grata sorpresa para Dios. Le pidió sabiduría e inteligencia para llevar adelante su trabajo como rey. Yo no sé si Dios se puede sorprender, porque como ya dije, Dios conoce todos nuestros pensamientos, pero aparentemente en ese momento Dios se sorprendió. Ahora, pensemos un poquitito en lo que está pidiendo Salomón. Salomón, cuando le pide sabiduría a Dios, le está pidiendo sabiduría para hacer su trabajo como rey, el trabajo que Dios le había dado para hacer. Quizás cuando nosotros pensamos, bueno, Salomón pidió sabiduría, podremos pensar, bueno, le pidió sabiduría para la administración del pueblo de Israel. Le pidió sabiduría para administrar económicamente a la nación. Quizás le pidió sabiduría e inteligencia para administrar la justicia. De alguna manera también fue un gran juez, Salomón. Recordemos lo que pasó con esas dos mujeres que querían, cada una decía que era suyo el bebé. Quizás podemos pensar, bueno, la sabiduría que pidió Salomón era para saber cómo vamos a producir los bienes, a quién le vamos a vender, a qué naciones le vamos a vender, cómo vamos a comercializar, qué impuestos tenemos que cobrarle a la gente, a quiénes tenemos que subvencionar para que puedan vivir tranquilos, para que puedan vivir con sus necesidades cubiertas, cuáles van a ser las políticas de educación que tenga la nación, qué políticas de salud iba a tener el pueblo. Como ya les dije, quizás le pidió sabiduría también para ejercer la justicia en el país. Son todas cosas que los gobernantes tienen que saber hacer. Pero en la época de Salomón, la política iba de la mano con la vida espiritual del pueblo. Y todo lo que tenía que ver con lo que tenía que gobernar el rey, también iba de la mano con la vida espiritual del rey y la vida espiritual del pueblo de Israel. Un buen rey, más que nada lo que hacía era buscar a Dios. Cuando la Biblia nos habla de que fue un buen rey, de que fue un buen gobernante, lo primero que se nos dice es que fue un rey que buscó a Dios. Un rey que ayudó al pueblo a adorar y a servir a Dios. Un rey que intentaba erradicar los cultos paganos dentro del territorio. Esta actitud del rey era de influencia espiritual para toda la nación. Esto era un buen rey dentro del pueblo de Israel. Y es así que cuando venía un buen rey, un rey que realmente buscaba a Dios, toda la nación se inclinaba a Dios. Siempre habían los que iban a estar en el pecado, pero por lo general la mayoría empezaba a buscar a Dios y a seguir a Dios. Y nosotros podemos ver en los libros de los reyes y en crónicas cuántos avivamientos hubo dentro del pueblo de Israel por reyes que empezaron a buscar a Dios. Y podemos mencionar a Asa, podemos mencionar al rey Josías. Cada vez que los reyes buscaban realmente a Dios, el pueblo empezaba a buscar a Dios y el pueblo empezaba a prosperar también en lo económico, empezaba a prosperar en lo político, empezaba a haber paz dentro del territorio. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? No solo está pidiéndole a Dios, ayúdame a ser un buen gobernante en lo político y en lo económico, sino también dame sabiduría para ayudarlos a fortalecer su alabanza. Dame sabiduría para ayudar al pueblo a obedecer lo que dice tu palabra. Dame sabiduría para hacer la tarea que me encomendaste vos. Esa sabiduría que en ese momento era espiritual y política. Salomón en ese pedido a Dios no solo le pide por las cosas seculares, le pide también por lo espiritual. Y dice que esto agradó a Dios. Esto agradó a Dios. Ahora,
Dios resalta lo que Salomón no le pidió. Dios le dice a Salomón, pedime lo que quieras. Y si nosotros nos fijamos en el texto, Dios resalta lo que Salomón no pidió. Y vamos a ver cuáles fueron las cosas que Salomón no pidió. ¿Qué cosas destacó Dios que Salomón no pidió? Más que lo que pidió, Dios habla de lo que no pidió. Y fíjense las cosas que dice Dios que Salomón no pidió. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riqueza. Y no pediste riqueza. De alguna manera Dios dice que Salomón podría haber pedido riquezas. ¿Le pediste riquezas alguna vez a Dios? Casi seguro que nadie le pidió al Señor, Señor, dame riquezas. Pero ¿cuántas veces oramos por necesidades económicas que tenemos? ¿Cuántas veces oramos cuando nos falta algo o cuando tenemos que hacer algún negocio y lo ponemos en las manos del Señor? ¿Cuántas veces en nuestra vida está el deseo por alcanzar cosas económicamente? Y le digo, esto no está mal, lo tenemos que hacer. Tenemos que tener el deseo de avanzar en la vida. Tenemos que poner esos temas en las manos del Señor. Tenemos que pedirle al Señor también por nuestras necesidades económicas y tenemos que pedirle al Señor cuando queremos llegar a algo y lo planteamos como un objetivo en nuestra vida. Pero el problema es cuando eso pasa a ser lo más importante en nuestra vida. El problema es cuando alcanzar eso que tiene que ver solamente con lo económico pasa a ser lo más importante en mi vida. Cuando las metas económicas o el fuerte deseo por las cosas materiales son lo más importante que le estoy pidiendo al Señor. Porque cuando sucede esto, empieza a haber un desequilibrio en mi vida. Cuando eso es lo más importante, empieza a haber un desequilibrio. Y si yo no alcanzo eso que me propuse, si por algún motivo se complica, eso empieza a afectar mi humor, empieza a afectar mi paz, empieza a afectar la relación mía con los que me rodean y hasta algunas veces afecta mi relación con Dios. Cuando empieza a haber ese desequilibrio por lo que estoy orando y estoy poniendo delante del Señor y me preocupo más por esa meta material que por mi relación con Dios, empiezan a haber malos pensamientos que no son correctos y empiezo a fijarme en lo que tiene el otro, cómo le va al otro, cómo lo hizo el otro y empiezo a dejar de lado mi relación con Dios. Dios resalta que Salomón no le pidió riqueza. ¿Saben que mientras pensaba esto, digo, esto sucedió mientras dormía Salomón? Uno, cuando está despierto, las cosas las dice de una manera, o uno se expresa de una manera para que quede más lindo. Ahora, cuando uno está soñando, uno no controla el cómo va a decir las cosas. Y si en ese momento y en ese sueño Salomón estaba hablando con Dios, Salomón estaba siendo totalmente sincero delante de Dios. Salomón en ese sueño a Dios le dijo con sinceridad, dame sabiduría, y se olvidó de pedirle por las riquezas. No le dijo lo que conviene, le dijo lo que realmente estaba en su corazón. Dios quiera que realmente podamos poner en orden las cosas que le pedimos al Señor y cuáles son las cosas que son las importantes en nuestro corazón delante del Señor. Dios le dio valor a lo que Salomón le dijo en sueños, porque es un pensamiento genuino que nace del corazón. Dios quiera que aprendamos a pedirle al Señor por cada una de nuestras necesidades, pero que aprendamos a entender cuál es la importancia de cada necesidad. Yo no culpo a nadie por pedirle al Señor que lo ayude a resolver un tema económico o que lo ayude en alguna ambición que tiene económica. Es más, tenemos que hacerlo y pedirle al Señor, pero no tengamos un desequilibrio en nuestras metas a alcanzar que no desequilibre nuestra relación con Dios. Lo primero que Dios resalta de Salomón entonces es: no pediste riqueza.
En tu corazón no estuvo esto como una prioridad. Lo segundo que destaca Dios de Salomón es que no pidió gloria. Salomón no le pidió gloria a Dios. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste bienes o gloria. Dios vio que Salomón no pidió gloria, no pidió fama, no pidió el reconocimiento humano para su vida. No pidió ocupar un lugar de importancia, no pidió ser una persona reconocida. Señor, que cuando termine mi reinado me recuerden por los siglos de los siglos, por lo bueno que fui o por lo grande que fui. A veces se nos torna una cosa importante en nuestra vida ser reconocidos por los demás. Y a veces ocupa un lugar importante en nuestra vida el reconocimiento de los demás. Hay personas para los que es más importante que los demás lo reconozcan que lo que hacen realmente. No importa lo que hagan, lo importante es cómo me ven los demás. Hay personas que buscan constantemente el reconocimiento de los demás. Salomón estaba en el lugar más importante que se podía tener en esa época. Ocupaba un lugar de destaque a nivel mundial, podríamos decir, en esa época. Sin embargo, Salomón no buscaba fama. No se había elevado su orgullo. No había dicho, bueno, acá está Salomón, acá está el que sabe todo, acá está el hombre que Dios eligió para ocupar este lugar tan importante. Salomón fue un hombre que mantuvo su humildad, por lo menos en esta etapa de su vida. Y la humildad a veces es un tema difícil de mantener en la vida de las personas. A veces es difícil mantener la humildad en nuestra vida. Es difícil mantener la humildad cuando las cosas nos van bien. Es difícil mantener la humildad cuando nos va demasiado bien. Es difícil mantener la humildad cuando nos va mucho mejor que a todos los demás. Y es difícil mantener la humildad también cuando nos va mal. Yo siempre cuando hablo de este tema, pienso en las personas que están en eminencia, vamos a decir, ya sea en nuestro país o en otros países. Y uno ve, por ejemplo, cómo hablan los gobernantes, ¿no? No los de nuestro país, que son todos buenos, pero los de los países vecinos o los de los países más importantes del mundo. Y uno ve la altanería, uno ve el no reconocer errores. Y si se reconoce un error, reconocerlo de la manera más efímera que se pueda. Y si fue culpa mía, voy a tratar de también buscar culpa en los demás. Cuando me miro a mí mismo digo, ¿será que Dios podrá resaltar la humildad en mi vida? ¿Podrá resaltar que soy una persona humilde? Me pregunto si Dios resaltaría esto de mi vida, como lo resaltó en la vida de Salomón. A veces tenemos que trabajar en la humildad. Yo soy el primero que lo digo y el primero que tendría que trabajar en este tema. Hace poco vimos este versículo. Es una de las cosas que nos ayuda a la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Primera de Pedro 5:5 dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El estimar a los demás como superior a uno mismo es una cosa que nos ayuda a entender la humildad. Y el estar sujetos unos a otros, es una cosa también muy importante que nos ayuda a la humildad. El estar sujetos unos a otros es darle el lugar que le corresponde a mi hermano, a mi hermana.
es reconocer lo que hace el otro, aunque esté en un lugar en que Dios lo haya puesto más importante que el mío, o en el mismo lugar, o quizás en una tarea mucho más humilde. Pero reconocerlo. Sea más o sea más importante, o parezca más importante que lo que yo hago. Reconocer a los demás siempre nos ayuda a vencer el orgullo. Juan y Jacobo en cierto momento le pidieron a Jesús que en su reino uno se sentara a la derecha y el otro a la izquierda. ¿Por qué pidieron esto al Señor? Porque se creían por encima de los demás. ¿Y a qué lo llevó esto? ¿Cuál fue la consecuencia de buscar un lugar de gloria para ellos? Primero, la amonestación del Señor en ese momento. Segundo, el enojo de los demás discípulos. Pará, dejalo que elija a él. ¿Qué te vas a poner vos en el lugar más importante? Tercero, no darle el lugar correspondiente a sus hermanos. No darle el lugar que le corresponde a cada uno. Cuando nos sujetamos unos a otros, trabajamos nuestra humildad. En Efesios capítulo 4, versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. La humildad va acompañada de mansedumbre y de paciencia. Siempre la humildad va acompañada de mansedumbre y de paciencia. No hay humildad sin mansedumbre y paciencia. La mansedumbre es una muestra de nuestra humildad. Pero el que reacciona siempre y siempre tiene algo para decir, evidentemente no está teniendo ni paciencia ni humildad. Dios vio en el corazón de Salomón que Salomón no buscaba gloria, no buscaba fama, no buscaba ponerse por encima de los demás, no buscaba un lugar, para él lo más importante no era un lugar de destaque. La tercera cosa que destacó Dios que Salomón no pidió, lo tercero que destacó Dios que Salomón no pidió, dice: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste la vida de los que te quieren más. Dios resalta que Salomón no tenía rencores. No habían rencores en la vida de Salomón, no habían rencores hacia otras personas. Acá dice los que te quieren mal, en otras traducciones habla de los enemigos. No pediste la vida de tus enemigos. Yo pregunto si tenemos enemigos. Y no me digan Satanás o el pecado, porque sí, ese es un enemigo que tenemos todos. Pero hay distintos tipos de enemigos. Hay enemigos radicales, son esas personas que no se pueden ni ver. ¿Conocen gente así? Enemigos radicales, personas que no se pueden ni ver. Hay enemigos circunstanciales. Alguna diferencia los ha alejado, pero no quiere decir que no se vayan a reconciliar en algún momento. ¿Les ha pasado tener alguna relación así? Circunstancialmente, una situación nos alejó y nos enojamos mucho uno del otro, pero no quiere decir que esto sea para siempre. Hay enemigos competitivos. A veces se da, por ejemplo, en el ámbito laboral, entre compañeros de trabajo. Otras veces se da entre empresas, diferentes empresas. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa y a veces había que pedir presupuestos a diferentes empresas sobre un mismo tema y a veces la argumentación era: ya sé que le pediste precio al otro, pero mira que lo que te va a mandar es una porquería. Y a veces sucede en esa. Hay enemigos a veces que tienen que ver con ese tema. Pero yo me pregunto, ¿tenemos enemigos? Como siempre digo, cuando uno quiere saber algo que está dentro de uno y que está en lo muy profundo en uno, lo que tiene que hacer es ponerse en oración delante de Dios. Y arrodillarse y orar delante de Dios y decirle: Señor, ¿hay algún enemigo en mi vida? Y después estar en espíritu de oración y esperar que el Señor le responda. El Señor le va a responder. Si no quiere que el Señor le responda, no se ponga en oración. Pero si usted quiere que el Señor le muestre,
el Señor le va a mostrar. Dios vio que en Salomón no existía el lugar para los rencores. Y esto es algo que valoró Dios en Salomón. La cuarta y última cosa que a Dios le llamó la atención que no pidió Salomón es que no pidió una larga vida. Por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste muchos días. Dios resalta que Salomón no reclamó una larga vida, no le reclamó una vida muy larga. ¿Se acuerdan de alguien en la Biblia que pidió una vida más larga? ¿Quién? El rey Ezequías. Y dice que Ezequías en 2 de Reyes capítulo 20 había sido un buen rey, había obedecido a Dios y había hecho que el pueblo siguiera a Dios. Pero un día Dios le dice, bueno, ha llegado tu hora, Ezequías, ha llegado tu momento. Y se enfermó Ezequías. Pero Ezequías se puso delante de Dios y le dice, mira todo lo que hice, Dios, mira todo lo bien que me porté. No puede ser que me muera tan joven. Y dice que Dios le dio 15 años más de vida. Y las grandes torpezas de la vida de Ezequías sucedieron en esos 15 años de vida. Y una de las torpezas más grandes que hizo Ezequías fue mostrarle a unos embajadores que habían venido de Babilonia todas las riquezas que había en Israel. Y le mostró el templo y le mostró todas las cosas de oro que habían en el templo. Y lo llevó a su palacio y le mostró todas las maravillas que había heredado Ezequías de otros reyes. Y unos años después, los de Babilonia vinieron por todas esas cosas que habían visto, que le había mostrado Ezequías. Yo no digo que no hay que amar la vida. Yo no digo que no hay que cuidar la salud. Tampoco no hay que orar. Nosotros tenemos la responsabilidad de orar por los enfermos. Es una responsabilidad que el Señor nos dio. Y tenemos que cuidar nuestra salud y tenemos que amar la vida que Dios nos dio, porque es algo que Dios nos dio, es algo que Dios nos regaló. Pero también tenemos que aceptar las cosas que Dios nos dio. Nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, oramos por los enfermos. En algunas oportunidades hasta ungimos con aceite a los enfermos para que sean sanados. Pero también como hijos de Dios tenemos que aceptar lo que Dios da. Y Dios vio que en Salomón no había lugar para pedir muchos días. Señor, dame los días que vos quieras. Señor, no es necesario que yo te pida. El no pedir una larga vida para un rey era aceptar lo que fuera la voluntad de Dios. Lo que estoy haciendo es servir a Dios y honrar a Dios y hacer lo que Dios me mandó a hacer. Y que Dios haga lo que quiera. Como decía el apóstol Pablo, que Dios haga lo que quiera en mi vida. Mis hermanas, mis hermanos, Salomón tuvo un buen comienzo como rey. Después se alejó de Dios. Pero la primera parte de la vida de Salomón fue muy exitosa. Primero en lo espiritual. Es cierto que Dios le allanó el camino para que le fuera bien a Salomón. Tuvo un padre como David que dejó todo preparado para que Salomón fuera un excelente rey. Y Dios les dio a Salomón lo que Salomón le pidió, le dio sabiduría. Dice la Biblia que no hubo nadie más sabio que él, ni antes ni después. Fue el hombre más sabio. Y Dios le dio sabiduría a Salomón y le dio tanta sabiduría a Salomón, porque Dios vio lo que no había en el corazón de Salomón. Un deseo desmedido por las riquezas, no había un deseo de gloria humana y de orgullo, no había rencores en su vida y era una persona dispuesta a aceptar la voluntad de Dios. Revisemos si estas cosas están en nuestra vida. Revisemos si estas cosas que Dios vio en Salomón, Dios las puede ver también en mi vida. Revisemos lo que le estamos pidiendo a Dios en oración. Revisemos si estamos orando a Dios para que Dios nos ayude a hacer la tarea
que Él nos encomendó a nosotros que hagamos. Salomón pidió por sobre todas las cosas sabiduría e inteligencia para hacer la tarea que Dios le había dado para hacer, para cumplir su responsabilidad como hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a nosotros también a pedir estas cosas con sabiduría y pedirle a Dios con inteligencia. Los invito a ponerse de pie y vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre, gracias por este gran hombre que vemos en tu palabra. Gracias por Salomón, Señor. Y gracias por este ejemplo que nos has dejado en tu palabra de este hombre que aún en sueños podía verse lo que había en su corazón y lo que no había en su corazón. Padre eterno, que realmente, Señor, estas cosas que viste en Salomón y estas cosas que te sorprendieron en Salomón, que sean cosas que te puedan sorprender también en nuestra vida. Y si hay alguna de estas 4 cosas que nosotros tenemos que trabajar, danos sabiduría e inteligencia para trabajarlas en nuestra vida, para que nosotros como Salomón te podamos sorprender por las cosas que te pedimos y por cómo nos ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor. Danos sabiduría y danos inteligencia a cada uno de nosotros. Primero para hacer lo que vos querés que hagamos y después para nuestra vida secular hacer las cosas y llegar a los lugares donde vos querés que lleguemos. Nos encomendamos en tus manos, Dios, y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.